Ya vimos que las reacciones exotérmicas son aquellas que desprenden energía en forma de luz o calor, y las endotérmicas tienen que absorber energía para poderse llevar a cabo. Ahora, algo que tenemos que saber también es que cada reacción química es diferente y se lleva a cabo en una distinta duración. Algunas reacciones se llevan a cabo pero tan lentamente que a veces no tenemos todo el tiempo del mundo para estar al pendiente de ellas. Un ejemplo es la reacción de la descomposición del peróxido de hidrógeno, algo que vimos en el tema de la semana pasada. Y hay varios tipos de peróxido de hidrógeno. El más común es el agua oxigenada, que tiene una concentración aproximada del 3% en volumen sobre volumen. O sea que es 3% de peróxido de hidrógeno y lo demás va a ser agua. Y esta es la clásica de botiquín que encontramos o que utilizamos para poder curar o desinfectar heridas. La de 3%. Si dejamos destapado un bote de agua oxigenada, o bien vaciamos un poco en un vaso y ahí lo dejamos, esta se va a empezar a descomponer pero tan lentamente que ni siquiera podremos apreciarlo, ya que esta reacción dura varias horas y como es oxígeno lo que se desprende, ni siquiera podemos verlo. Sin embargo, podríamos acelerar esta reacción, al igual que la mayoría de las reacciones lentas, ¿sí? Utilizando un compuesto químico adicional para poder acelerar la reacción. En el caso del agua oxigenada podemos utilizar varios. Por ejemplo, está el dióxido de manganeso, que es un polvo de color negro que se encuentra en las pilas más sencillas, más clásicas y económicas. También está el yoduro de potasio y también está el permanganato de potasio. Esta sustancia que nos va a ayudar a llevar a cabo la reacción mucho más rápido se llama catalizador, y el proceso se llama catálisis. Y lo que hace el catalizador es simplemente disminuir la energía necesaria para llevar a cabo la reacción química. Es decir, reduce la energía de activación. ¿Cómo? De la siguiente manera. El catalizador debe de ser un compuesto químico que reaccione con ambos reactivos o con uno de los dos, de manera que formará algunos productos intermedios, digamos que temporales. Y estos productos intermedios o temporales después, casi al instante, se van a descomponer otra vez y van a volver a formar al compuesto catalizador. En pocas palabras, el catalizador reacciona con los reactivos y luego los ayuda a que esos reaccionen entre sí. Y al final, el catalizador regresa a su forma original. Quiere decir esto que el catalizador no se consume en la reacción, o sea que queda tal y como comenzó. Lo que sí es que los dos compuestos químicos se quedan ahora sí ya como productos, ya se transformaron, pero el catalizador se queda igual, no cambia. Cambia nada más temporalmente para poder ayudarlos a los reactivos a que se transformen. En el caso del peróxido de hidrógeno, si yo agrego un poco de dióxido de manganeso a un matraz y luego agrego agua oxigenada, se va a descomponer de manera inmediata en agua y oxígeno, y el dióxido de manganeso seguirá ahí como si nada. En el video que voy a mostrarles utilizo agua oxigenada con mayor concentración, al 30%, o sea 10 veces más concentrada que el agua oxigenada de la farmacia. Observen el video. El oxígeno liberado se ve de color blanco por la cantidad de partículas de dióxido de manganeso que se liberan con él. Por lo tanto, es un coloide. Hay un experimento en el cual se utiliza yoduro de potasio como catalizador, además de jabón y colorante. Estos últimos son para hacer un poco más llamativa la ecuación. Este experimento se conoce como dentífrico de elefante o pasta de dientes de elefante. Con permanganato de potasio como catalizador, esto que ven aquí es lo que ocurre. En todos los casos se trata de una reacción exotérmica, pues la sustancia se calienta bastante. Veamos otro caso en el que haremos reaccionar un trozo de aluminio con sulfato de cobre. Una reacción de sustitución simple que ya vimos en el tema anterior. Recuerden que en este caso el aluminio desplaza al cobre del sulfato, tomando su lugar y haciendo que este se precipite. En cada uno de estos tubos hay sulfato de cobre disuelto en agua, pero en el tubo 2 hay disuelta además una pequeña cantidad de cloruro de sodio, que es la sal común que todos tenemos en casa.
Ahora observen lo que sucede en cada uno de los tubos cuando agrego el pedazo de papel aluminio. Vean cómo en el tubo 2 la reacción química se lleva a cabo mucho más rápido, simplemente por el hecho de haber agregado cloruro de sodio. En el primer tubo, en el tubo 1, prácticamente pareciera que la reacción no se está llevando a cabo, pero sí. Y lo que pasa es que el cloruro de sodio reacciona con los reactivos formando rápidamente productos intermedios que volverán a reaccionar y a producir cobre, sulfato de aluminio y de nuevo el cloruro de sodio, el cual comienza como NaCl y termina como NaCl, a pesar de que durante la reacción química este se modifica de manera temporal, pero al final queda como comenzó. Entonces aquí el cloruro de sodio está actuando como catalizador y pasados varios minutos vean la cantidad de cobre que ya se formó sobre el papel aluminio gracias a la reacción de desplazamiento, y en el tubo 1 apenas y está empezando a apreciarse la reacción. Además del catalizador hay otros factores que afectan a la velocidad de una reacción química. Uno es la temperatura, es decir, cuando calentamos los reactivos es más probable que reaccionen, ya que a mayor temperatura mayor movimiento de las partículas habrá. El otro es el grado de división de los reactivos. Por ejemplo, dos rocas de diferentes compuestos químicos es muy difícil que reaccionen así nada más al juntarlas, como por ejemplo un trozo de aluminio y un trozo de yodo. Sin embargo, si pulverizamos estos dos elementos químicos, o sea, que los hagamos polvo y que después los juntemos, basta con agregar 2 gotas de agua nada más para poder llevar a cabo la reacción entre los dos elementos químicos, que es yodo y aluminio, y formar yoduro de aluminio, lo cual, como verán, es una reacción altamente exotérmica. La naturaleza de los reactivos evidentemente es otro de los factores a tomar en cuenta, porque hay compuestos químicos que simplemente no reaccionan entre ellos o no son compatibles. La concentración de los reactivos, o sea, que mientras más sustancia se disuelva es más fácil que reaccione con otra. Por ejemplo, en el tubo con sulfato de cobre, si yo hubiera puesto muy poco sulfato de cobre, la reacción tardaría mucho más tiempo en llevarse a cabo por la poca cantidad que hubiera yo puesto. Y por último, el catalizador, que es lo que vimos en este video. Es otro de los factores para llevar a cabo más rápido una reacción química. Lo contrario de un catalizador se llama inhibidor, y este lo que hace es pues ralentizar a una reacción química. No la acelera, sino que la ralentiza, la hace más lenta. Ese es el inhibidor. Así que nos vemos la próxima semana. Saludos.